¿Alguna vez pasa que al escribir se siente que las ideas están ahí, pero como que no conectan? Bueno, si esa es una sensación familiar, este es el análisis que hacía falta. Hoy vamos a dejar de simplemente apilar frases para de verdad empezar a tejerlas. Vamos a descubrir cómo pasar de un texto que se siente todo fragmentado a uno que fluye como si lo hubiera escrito un profesional. ¿Les suena esta sensación? Uno tiene todas las piezas correctas, buenas ideas, frases que están bien escritas, pero cuando se lee todo junto, algo simplemente no encaja. Se siente como un rompecabezas donde las piezas están forzadas, ¿verdad? Es súper frustrante, pero hoy justamente vamos a ver cómo resolverlo. Y para armar bien este rompecabezas, tenemos un mapa bien claro. Primero, vamos a entender bien el problema, eso que llamamos las ideas sueltas. Después, vamos a revelar el secreto, la cohesión textual. Luego, nos vamos a equipar con las herramientas, tanto los puentes que se ven, como esos hilos más sutiles que unen todo. Y al final, claro, vamos a poner manos a la obra y ver la magia de la transformación. Muy bien, entremos de lleno a la primera parte. Para entender de verdad esto del rompecabezas de ideas, no hay nada mejor que verlo, o más bien escucharlo, en acción. Pongan atención a este ejemplo. A ver, escuchen esto. El sol es una estrella. El sol da luz y calor. La vida en la Tierra depende del sol. Se siente, ¿no? Cada frase es como una islita separada. O sea, la información es correcta, claro, pero la lectura es pesada, repetitiva. El cerebro tiene que hacer un esfuerzo extra para unir todo. Son solo piezas sueltas, no la imagen completa. Y esa es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hace falta para que estas ideas fluyan de una manera natural, lógica y que guíen a quien lee sin ningún esfuerzo? Pues la respuesta está en una sola palabra clave. Y la respuesta es esta: cohesión. Pensemos en la cohesión como el pegamento invisible de un texto. Es esa fuerza que une nuestras ideas y que transforma una simple lista de datos en una historia que fluye, que convence. Este es el verdadero secreto. Para ponerlo en palabras más simples, la cohesión son todos esos lazos, ya sean gramaticales o de vocabulario, que usamos para entrelazar las partes de un texto. Y lo mejor de todo es que no es magia, es pura técnica. Es la habilidad que hace que un montón de frases sueltas se conviertan en un argumento sólido y, sobre todo, elegante. Nuestra primera gran herramienta para empezar a construir esa cohesión son los conectores lógicos. Hay que imaginarlos como puentes bien visibles que construimos entre nuestras ideas para decirle a quien lee cuál es la relación exacta entre ellas. Y es que cada tipo de conector tiene un trabajo muy específico. Si queremos añadir algo, usamos además. Si por el contrario queremos oponer ideas, usamos sin embargo. Elegir el conector correcto es como poner una señal de tránsito para el lector. Le estamos diciendo, ojo, esto es lo que viene y así es como se relaciona con lo anterior. Pero, a ver, la escritura de calidad no solo usa estos puentes tan obvios. Los textos que de verdad nos atrapan se tejen con hilos casi invisibles. Ahora vamos a explorar justo eso, unas técnicas un poco más sutiles, el poder de la referencia. La primera de estas técnicas es la anáfora. El nombre suena un poco técnico, pero es algo que hacemos todo el tiempo al hablar. Consiste simplemente en usar una palabra, casi siempre un pronombre, para no tener que repetir algo o a alguien que ya mencionamos. Su función es clave, evita la repetición y mantiene el texto conectado. Miren qué potente es este cambio tan simple. En lugar de estar repitiendo María, usamos ella. Y listo, la conexión es instantánea, el texto se siente más ligero, menos robótico. Es un ajuste mínimo de verdad, pero con un impacto gigante en la fluidez. Ahora, si la anáfora es como mirar hacia atrás en el texto, la catáfora es todo lo contrario, mira hacia adelante. Es una técnica que usa una palabra para crear expectativa, para anticipar algo que se va a decir justo después. Y esto es genial para generar un poquito de suspenso o para dar más énfasis. Fíjense en la diferencia de estilo. En el segundo ejemplo, la palabra ellos nos prepara. Nos dice, atención, que ahora te digo quiénes son. Esto crea una oración mucho más dinámica, con más fuerza.
le da otro ritmo. Bueno, y la siguiente técnica es quizá la más elegante de todas, la elipsis, o como a mí me gusta llamarlo, el arte de omitir. Se trata de quitar palabras que se sobreentienden por el contexto. El resultado, una escritura mucho más ágil, más concisa, que además confía en la inteligencia de quien está leyendo. ¡Qué buen ejemplo! Al quitar el segundo estudiará, la frase se vuelve mucho más directa, más potente. El lector llena ese espacio mentalmente sin ningún esfuerzo, y la comparación entre las dos ideas se siente mucho más fuerte. En este caso, de verdad que menos es más. Muy bien, ya vimos las herramientas, así que ahora sí llegó el momento de la verdad. Vamos a regresar a nuestro párrafo inicial, ¿se acuerdan? A ese rompecabezas de ideas sobre el sol y vamos a armarlo como se debe, usando todo lo que acabamos de aprender. Comparemos un poco. A la izquierda, el rompecabezas original. A la derecha, la magia. Escuchen la diferencia. El sol es una estrella que proporciona luz y calor, elementos de los cuales depende la vida en la Tierra. De hecho, las plantas necesitan su luz para realizar el fundamental proceso de la fotosíntesis. ¿Se nota el cambiazo? Unimos las primeras ideas con qué y de los cuales. Luego, metimos el conector de hecho para enlazar la siguiente idea, y usamos el pronombre su para referirnos al sol sin tener que repetirlo. Pasamos de un montón de piezas sueltas a tener una imagen completa y coherente. Y al final, creo que todo se resume en esto. Escribir bien no es solo tener un buen vocabulario o dominar la gramática. En el fondo, en su esencia, es el arte de conectar. Es saber construir puentes entre las ideas para guiar a quien nos lee de una forma clara, fluida y sobre todo persuasiva. Así que la próxima vez que nos toque escribir, el enfoque cambia. No pensemos solo en las frases por separado. Preguntémonos, ¿dónde están los puentes? ¿Cómo podemos tejer esos hilos invisibles? Porque al final del día, la pregunta más importante no es solo qué vamos a decir, sino cómo vamos a conectar todo.